Últimamente ha estado circulando mucho en redes una foto del autógrafo de Jungkook en Itaewon Sarangbang, un pub-restaurante bastante acogedor ubicado en Itaewon, y muchos fans comenzaron a especular sobre cuándo fue y si estuvo acompañado. Quiero aclarar bien toda la situación porque se están diciendo muchas cosas que no son ciertas. Ese autógrafo que vieron recientemente no es nuevo, no fue de ayer ni de hoy, ni siquiera de hace unos pocos días. En realidad, fue dejado allí hace ya varias semanas. Esto pasó el 4 de septiembre, y lo sabemos porque justo ese día Jimin y Namjoon estaban en la fiesta de la luna en el Grand Hyatt en Yongsan, mientras Jungkook estaba comiendo tranquilamente en un restaurante de barbacoa en Itaewon. Quiero remarcar esto porque hay gente que anda diciendo que Jimin y Jungkook estaban juntos en el mismo restaurante, y eso no es verdad. No estaban en el mismo lugar. Es cierto que la distancia entre los dos sitios es corta, apenas unos 800 metros, algo así como unos 10 minutos caminando, pero eso no significa que hayan estado juntos. No caigamos en rumores falsos ni en interpretaciones que no tienen fundamento. A veces, por las ganas de ver a Jikook juntos, algunos se apresuran a afirmar cosas sin comprobarlas y terminan confundiendo a otros fans o incluso creando malentendidos que luego se vuelven chismes innecesarios. Entiendo perfectamente que muchos extrañamos verlos compartiendo momentos como antes, esas interacciones tan lindas que siempre tenían cuando estaban uno al lado del otro, pero también hay que tener paciencia y respetar su privacidad y sus tiempos. Si no hay pruebas reales, es mejor no afirmar nada. La foto del autógrafo de Jungkook es real, sí, pero no corresponde a una salida reciente. Fue algo que pasó hace semanas, así que, por favor, no difundamos información incorrecta. No hace falta exagerar ni inventar cosas para disfrutar del contenido que sí tenemos. Muchos se han estado preguntando últimamente si Jikook pudo haberse encontrado aquel día, ya que ambos estaban relativamente cerca, a solo unos minutos de distancia. Algunos comenzaron a especular diciendo que quizás se vieron a escondidas o que coincidieron sin que nadie lo notara. Pero sinceramente, y siendo realistas, no creo que haya sido así. Como todos sabemos, Jimin estuvo acompañado en el evento del Grand Hyatt, no solo con Namjoon, sino también con otros conocidos, disfrutando de la cena y de la fiesta posterior a la exposición. Todo indica que estaba completamente concentrado en ese ambiente, mientras Jungkook, por su parte, pasaba un rato tranquilo en Itaewon. Ambos han estado siendo muy cuidadosos con todo lo que respecta al ojo público, especialmente cuando se trata de ser vistos juntos. No porque haya algo malo, sino porque la atención que se genera alrededor de ellos es enorme y muchas veces se distorsiona cualquier cosa que hagan. Por eso, no es raro que eviten aparecer en el mismo sitio al mismo tiempo, no por falta de cercanía, sino simplemente para proteger lo que tienen y mantener algo de privacidad. También quiero decir que el hecho de que no los veamos juntos tan seguido no significa que algo haya cambiado entre ellos. He leído muchos comentarios de personas que dicen amar al Jikook, pero que en cuanto pasa un tiempo sin apariciones públicas, comienzan a dudar, a decir que se distanciaron o que ya no hay nada. Pero eso no tiene sentido. El silencio público no significa ausencia, y mucho menos ruptura. Que no estén frente a cámaras constantemente no quiere decir que hayan dejado de compartir fuera de ellas. No podemos olvidar todo lo que han vivido y lo que ellos mismos han expresado en el pasado. Desde el momento en que un periodista se atrevió a mencionar directamente a Jimin frente a Jungkook, diciendo que siempre se les veía juntos, se notó un cambio en la manera en que se mostraban públicamente. Fue evidente que empezaron a ser más reservados, probablemente para evitar malinterpretaciones o titulares innecesarios. Pero eso no implica que la conexión entre ellos haya desaparecido. Al contrario, creo que ambos decidieron cuidar su vínculo aún más. Lo que sabemos y está confirmado por ellos mismos es que durante el tiempo del servicio militar compartieron una etapa muy importante de sus vidas. Pasaron casi 2 años juntos, atravesando una experiencia intensa y significativa, apoyándose mutuamente en todo momento.
Jungkook lo dijo con sus propias palabras. Jimin era su lugar seguro. Y Jimin también dejó claro que se acompañaron, que se sostuvieron y que su intención desde el principio fue hacer esa etapa uno al lado del otro. Eso no es algo que se olvide ni que se rompa fácilmente. Después de salir del ejército, incluso viajaron juntos para grabar Are You Sure?, un proyecto que todos estamos esperando con muchísimas ganas. Los lugares que visitaron y los momentos que compartieron allí no fueron simples. Fueron memorables, con un significado especial. No hay ninguna confirmación oficial todavía sobre la fecha de estreno, pero eso no quiere decir que el programa se haya cancelado ni mucho menos. Algunos haters están difundiendo rumores falsos, diciendo que Are You Sure fue cancelado o que Jungkook lo detuvo. Pero eso no tiene ningún fundamento. Jungkook dejó claro que ese viaje fue uno de los mejores de su vida, algo que él mismo disfrutó y valoró, así que pensar que lo cancelaría no tiene sentido. Los haters solo buscan sembrar dudas, inventar historias para debilitar lo que ellos dos representan. Les molesta la conexión que Jikook tiene, porque es algo tan fuerte, tan evidente y tan auténtico que no necesitan demostrarlo todo el tiempo. Esa conexión que trasciende los escenarios, las cámaras y los rumores, esa que sigue intacta aunque no la veamos cada día. Mientras puedan seguir siendo ellos, compartiendo el mismo espacio, viviendo a su manera, nada de lo que se diga afuera cambia lo que realmente existe entre ellos. Por eso, si en algún momento dudas, recuerda todo lo que ya nos demostraron con hechos, no con apariciones públicas. Si realmente crees en el Jikook, entonces confías en esa conexión que no se rompe, que se mantiene silenciosa pero firme. Ellos siempre terminan eligiéndose, y lo han hecho una y otra vez. No necesitamos pruebas nuevas para entenderlo, solo tener paciencia, respeto y fe en lo que siempre ha estado ahí. Jimin volvió a dejar en claro su enorme impacto global, esta vez durante la Semana de la Moda de París, donde fue el ídolo más mencionado en redes sociales como el rostro de Dior. Su presencia no pasó desapercibida. Cada foto, cada video, cada aparición generó una ola de comentarios y admiración en todas las plataformas. Literalmente, fue tendencia mundial durante días, reafirmando por qué sigue siendo una figura tan influyente en la moda y en la cultura pop en general. Además, tanto Jimin como Jungkook siguen demostrando su fuerza como solistas a nivel mundial. Ambos son los únicos solistas coreanos que han logrado tener múltiples canciones número 1 en Spotify Global, lo cual es impresionante, considerando lo competitivo que es el mercado musical internacional. Este tipo de logros no solo muestran el talento de cada uno, sino también la enorme conexión que tienen con el público global, que los apoya sin descanso en cada lanzamiento. Durante las semanas de moda, los dos dominaron completamente las conversaciones en redes. Jungkook brilló en Nueva York con Calvin Klein, mientras que Jimin se robó todas las miradas en París representando a Dior. Las redes se llenaron de fotos, clips, análisis de estilo y comentarios sobre ellos. Fueron literalmente las estrellas más mencionadas de cada ciudad. Se podría decir que el Ace Duo hizo historia otra vez, no solo por su influencia individual, sino porque su impacto combinado se siente en cada lugar donde aparecen. Otro detalle que llamó la atención fue la conexión que está teniendo Jimin con grandes figuras y marcas del mundo de la moda. Por ejemplo, Rona Ye, gerente de marketing de Gentle Monster, una de las marcas más importantes de gafas de lujo con sede en Nueva York, sigue a Jimin en Instagram, lo cual demuestra el interés y respeto que hay hacia él dentro de la industria. También Eundoko, director de productos de Tambourines, una marca hermana de Gentle Monster, hace lo mismo. Tambourines y Gentle Monster pertenecen a la misma empresa matriz surcoreana, y ambas marcas son reconocidas por su estética moderna, elegante y de vanguardia. No es casualidad que Jimin haya sido visto usando lentes de Gentle Monster últimamente. Su estilo encaja perfectamente con la identidad visual de la marca. Es claro que su influencia no solo se limita a la música o a la moda de pasarela, sino que también marca tendencias en el día a día,
siendo una referencia para marcas y diseñadores que buscan conectar con el público joven y global. Incluso medios internacionales de larga trayectoria han destacado su presencia. El Daily News, un diario estadounidense fundado en 1919 con una gran historia en Nueva York, publicó sobre Jimin, mencionando su aparición y el impacto que generó durante la Semana de la Moda. No es algo menor, ya que se trata de un medio con muchísimos años de experiencia cubriendo el mundo del espectáculo y la moda, y no suelen mencionar a ídolos del K-pop con tanta relevancia. Que Jimin aparezca allí demuestra el alcance internacional que ha conseguido. Durante la Semana de la Moda, Jimin fue uno de los pocos ídolos en ser destacados en reseñas de medios estadounidenses, y de hecho fue el único ídolo de K-pop mencionado específicamente como representante de Dior, lo cual dice muchísimo. Su porte, elegancia y seguridad en cada aparición lo consolidan como un verdadero ícono de estilo. Además, varias revistas de moda en Estados Unidos también le dedicaron espacio, destacando su influencia, su elegancia natural y la forma en que logra conectar la moda de lujo con su personalidad artística. Cada aparición suya genera conversación, no solo por su ropa o su marca, sino por la manera en que transmite confianza, serenidad y autenticidad.